Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mirka Giovanna Vélez Ponce y voy a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades transmisibles y sobre la fiebre de origen desconocido. Enfermedad transmisible o infecciosa. Enfermedad causada por la transmisión de un agente infeccioso específico o de sus productos tóxicos, desde una persona o animal infectados a un huésped susceptible de forma directa o indirecta. La cadena de transmisión se basa en agente, huésped y ambiente. El agente infeccioso. La infección consiste en la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el huésped. Este puede ser bacterias, hongos o parásitos. La evolución de la infección depende de la patogenicidad del agente, la virulencia, la infectividad y las dosis infectiva. La patogenia del agente es la capacidad para producir una enfermedad en una persona susceptible. Esta es la relación entre el número de personas que desarrollan la enfermedad clínica y el número de personas expuestas a la infección. La virulencia consta de una capacidad del organismo para producir daño severo en la persona afectada. La inefectividad, capacidad de la agente para invadir y producir infección en el huésped, pudiendo o no causar una enfermedad. Dosis infectiva, cantidad necesaria para provocar infección en los individuos susceptibles. Ahora hablaremos del medio ambiente. Encontramos un ambiente físico, químico, biológico, ambiente sociocultural. El físico, por ejemplo, el aire, el agua, suelo, clima, tierra, estaciones, nivel de radiación. En los ambientes químicos encontramos metales, sustancias químicas contaminantes. En el biológico, flora y fauna. En el sociocultural, nutrición, higiene, sueño y nivel socioeconómico. Ahora hablaremos del huésped. Persona o animal que proporciona un lugar adecuado para que un agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Un animal puede comportarse como un puente o vector para que el organismo se desarrolle y pueda infectar a humanos. En los factores relacionados con el huésped encontramos susceptibilidad, que es la falta de resistencia que tiene una persona a una determinada enfermedad. Resistencia, suma de mecanismos de defensa que permiten a una persona rechazar la enfermedad. Inmunidad, estado de resistencia innato o adquirido que le permite a un organismo salir indemne del contacto con un agente causal vivo. Este se va a dividir en inmunidad innata, adquirida y activa. La innata, el organismo nace con una resistencia natural a ciertos microorganismos. En la adquirida, se obtiene después del nacimiento. En la activa, el organismo fabrica sus propios mecanismos de defensa. También tenemos la pasiva, es la que se adquiere por la introducción al huésped susceptible de anticuerpos previamente formados. Además, encontramos la vacunación. Es el desarrollo de la inmunidad de las personas susceptibles mediante la administración de agentes infecciosos vivos modificados o un agente inactivo. El proceso de transmisión. Este es la propagación del agente infeccioso a través del ambiente u otra persona a un huésped susceptible. Esta puede ser directa o indirecta. La directa es la transferencia inmediata del agente infeccioso desde un huésped infectado o desde el reservorio a un punto de entrada adecuado a través del cual pueda producirse la infección humana. La transmisión indirecta pasa de la fuente a un vector y ya luego es transmitido a su huésped o persona. Además, ¿qué es un reservorio? El reservorio es un organismo donde los gérmenes viven y se desarrollan antes de infectar a una persona. La salida de los gérmenes del reservorio puede ser vía respiratoria, al hablar, toser, estornudar y expectorar. Por vía digestiva, como en las heces, o por vía urinaria, en lesiones abiertas y mucosas y en la eliminación mecánica, como la picadura de insectos. Los principios de control de infección. Principales vías de transmisión. Por contacto, por gotitas o por vía aérea. Los microorganismos pueden tener más de una ruta de transmisión. Además, vamos a hablar sobre la transmisión por contacto. Contacto directo o indirecto con el paciente o su entorno. Contaminación de las manos y la autoinoculación en la conjuntiva o la mucosa nasal. Presencia de drenaje excesivo de heridas
incontinencia fecal. Ahora hablaremos sobre la transmisión por gotas. La persona enferma elimina las gotas cuando tose, estornuda o habla, y estas pueden entrar en contacto con membranas mucosas del receptor. Requiere contacto cercano entre la fuente y la persona susceptible. Las gotitas son microgotas por su tamaño, no quedan suspendidas y alcanzan solo distancias cortas. Transmisión por vía aérea. Viajan a una gran distancia y pueden permanecer en el aire más tiempo. Sistemas especiales de manejo de aire y ventilación. Por ejemplo, habitaciones con presión negativa y con sistemas que hacen que el aire no pueda salir. Fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido se define como una fiebre de 38.5 grados de más de 3 semanas, cuyo diagnóstico permanece desconocida tras una semana de estudio hospitalario. La clasificación es en clásica, neutropénica, nosocomial y en pacientes con infección del virus del VIH. Podemos definir la clásica como una fiebre de 38.3 grados objetivada en más de 3 determinaciones. Duración de la fiebre superior a 3 semanas. Ausencia de diagnóstico tras las investigaciones oportunas después de al menos 3 consultas hospitalarias. La neutropénica. La neutropenia es la disminución de los neutrófilos, por lo general por debajo de 1000 polimorfionucleares. Esto más de 3 días con pruebas diagnósticas negativas o sin focos claros de infección. La nosocomial, paciente hospitalizado con una temperatura mayor a 38.3 grados que no presenta fiebre al ingreso y que 3 días después de las pruebas de laboratorio siguen dando negativas. En pacientes con infección del VIH, el virus del VIH conocido con una temperatura de 38.3 grados centígrados más 4 semanas de fiebre, 3 días de hospitalización y que 3 días después las pruebas de laboratorio siguen dando negativas. La etiología es de causas infecciosas, neoplásicas, inflamaciones y misceláneas. Infecciones. Por ejemplo, la tuberculosis, que puede ser extrapulmonar y diseminada, el síndrome mononucleósico provocado por el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el virus del VIH. Además, también encontramos la enfermedad del beso, accesos intraabdominales, además de fiebre Q y endocarditis subaguda. Las neoplasias. Todas las neoplasias que se van a nombrar en este momento pueden cursar con fiebre y entrar en una fiebre de origen desconocido. El linfoma, leucemias, carcinomas, sarcomas y mixoma auricular. Enfermedades inflamatorias o autoinmunes. La arteritis de las células gigantes o arteritis temporal corresponde al 50% de los casos. Le siguen en orden descendente y de frecuencia la artritis reumatoide, la panarteritis nodosa, granulomatosis de Wegener, polimialgias reumáticas y sarcoidosis. Miscelánea. Encontramos enfermedades granulomatosas, además de fiebre por fármacos, tiroiditis, hipertiroidismo, hematomas, enfermedad tromboembólica, fiebres hereditarias y síndrome de fatiga crónica, además de fiebre facticia. Además, encontramos pruebas diagnósticas de primera, segunda y tercera línea. Entre las pruebas diagnósticas de primera línea, por ejemplo, encontramos el hemograma con extensión periférica, autoinmunidad, urinocultivo, hemocultivos, coprocultivos, además de gota gruesa, RX de tórax y abdomen. En las pruebas de segunda línea encontramos técnicas isotópicas, técnicas de imagen, como ecodoppler venoso, ecodoppler arterial y tomografía por emisión. Además, también encontramos las pruebas diagnósticas de tercera línea como técnicas de imagen como enema opaco, angiografía abdominal, técnicas endoscópicas y biopsias. Gracias.